Creo que algo que mencionaron los compañeros es que ha habido diferentes etapas dentro de la semiótica de la fotografía. Entonces hay una etapa en la historia de la fotografía que se trataría de ver cuáles son los principales códigos, los principales elementos que van a producir la significación, ¿no? Entonces a esto se va a dedicar principalmente Roland Barthes, a ver cuáles serían estos elementos significativos, estos elementos que van a producir diferentes significaciones, ¿no? Y esa es la lectura que nosotros vimos acerca del mensaje fotográfico de 1960. Posteriormente va a tener otra lectura que es la retórica de la imagen de 1964. Y ahí es donde nos habla de las posibles denotaciones y las posibles connotaciones que tiene la fotografía. En ese análisis que hace de la fotografía, pues nos habla de estos elementos del pose, de gesto, de objetos, de la estética y de la fotograficidad. Entonces, para Roland Barthes, estos eran los elementos que producían significado, los elementos que producían determinados tipos de connotaciones. Pero posteriormente, el mismo Roland Barthes, aproximadamente a finales de la década de los 80, se le va a morir su mamá y Roland Barthes era bastante aficionado a la fotografía, entonces había recopilado varias fotografías de fotógrafos europeos, de fotógrafos estadounidenses, de fotógrafos de Inglaterra. Entonces decide hacer un libro completamente acerca de la fotografía, y en este libro se va a llamar SZ. En este libro de la fotografía ya no le interesa tanto ver estos elementos de los códigos, sino le interesa más el punto de vista del espectador. También en el caso de la literatura, Roland Barthes había trabajado los elementos estructurales para una obra literaria. Pero cuando escribe otro texto que se llama El placer del texto, también, si no me equivoco, es de 1976, y este libro del placer del texto está en siglo XXI. Ya tampoco le van a interesar cuáles serían los códigos que están dentro de la literatura, sino también le va a interesar más el punto de vista del espectador. Entonces, cómo el espectador disfruta la literatura, cómo el espectador siente placer a la hora de ver la literatura. Y entonces muchas veces se marcan dos etapas, ¿no? Esta etapa bastante estructural de Roland Barthes para el caso de la fotografía y para el caso de la literatura, y va a cambiar a otro paradigma, a observar otros aspectos importantes, principalmente en este caso lo que tendría que ver con el espectador. Cuando pasa de ver los elementos de los códigos a ver los elementos del espectador, los elementos de los diferentes receptores, aquí estaríamos haciendo ese cambio que sería el giro pragmático. Esto del giro pragmático es tan importante que lo ponen como un tema del programa. Bueno, en el caso del sistema escolarizado creo que son así como dos clases en donde tienes que explicar este paradigma, esos cambios de paradigma de los códigos al espectador, ¿no? También este cambio se va a producir porque empieza a entrar diferentes teorías, como sería el caso de la hermenéutica, y Gadamer también va a decir que también lo más importante para esa lectura es la obra en sí misma y lo que el espectador está observando acerca de la obra misma, ¿no? Algo que es completamente muy interesante es que Gadamer, cuando también pasa a ver el espectador, a ver al lector, lo está haciendo a partir de Platón. Entonces Platón dice que no se pueden ver a todas las obras en general, sino tienes que ver las características particulares de cada obra, ¿no? Y también Roland Barthes, en un libro en un artículo que habla acerca del texto, dice que tenemos que ver lo particular de cada obra. Y si queremos ver lo particular de cada obra, pues no nos sirve tanto saber todos los códigos que existen, sino solamente encontrar esas particularidades, esa especificidad de cada obra. Esto de encontrar la especificidad y las particularidades de cada obra, les digo que ya lo mencionaba Platón, también lo quiere hacer Gadamer para ver cada particularidad de cada obra literaria o de cada pintura, y también lo trata de hacer Roland Barthes, buscar esa particularidad, esa especificidad de cada fotografía. Entonces, a esto de buscar esta especificidad, esta particularidad, pero a partir del espectador, a partir del lector, a partir del receptor, sería el giro pragmático. Entonces ya no vamos a ver los códigos, ya no vamos a ver los sistemas de significación como algo global, sino los vamos a ver desde una postura más pragmática de qué me está diciendo en especial esa fotografía. Y quien está viendo esa fotografía, el elemento más importante que va a aportar la significación, pues va a ser el espectador. Entonces Gadamer y otros autores también de la semiótica van a decir que siempre se está considerando
ese tono en que se le está hablando al receptor, ese tono que se le está hablando al lector. Entonces, cuando nosotros vemos un noticiero, nos hablan de diferentes maneras, o cuando nosotros vemos una película, nos hablan de diferentes maneras, o cuando escuchamos un programa de radio, también nos están hablando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si vemos un programa de Televisa, creo que están pensando en un espectador que solamente se quiere distraer, que no quiere reflexionar, que es poco crítico. Y este sería, por ejemplo, creo que el caso de los programas de Chespirito. Entonces, si tú no quieres ser crítico y no quieres pensar nada acerca de la realidad social, pues ves a Chespirito porque están pensando en un tipo de espectador que no tiene nada de crítico, ¿no? Eso también funcionaría en el caso de las películas, cuando vemos películas muy comerciales que de repente solamente tratan un género, que puede ser el terror, que puede ser la ciencia ficción, pero no te hacen cuestionar, no te hacen participar, no te hacen ver ese mundo de otra manera, ¿no? En cambio, hay otras películas que sí te hacen pensar más, que te hacen reflexionar más, y estas películas que te hacen pensar más y reflexionar más estarían pensando en otro tipo de espectador, ¿no? Pienso en algunas películas de Buñuel, en algunas películas de David Lynch, en algunas películas de Alejandro Jodorowsky, que están pensando en otro espectador, están pensando en un espectador más crítico, en un espectador muchísimo más participativo, ¿no? Entonces también en el caso de la fotografía, se verían diferentes tipos de espectadores, ¿no? Entonces también cada fotógrafo estaría implicando de diferente manera a ese espectador que está viendo la fotografía, ¿no? Y también algo que repasaron los compañeros es que ahora para ver la fotografía, pues ya la tendríamos que ver dentro de un marco más amplio, que sería el marco de la cultura, el marco de las artes plásticas, ¿no? Entonces ahora se dice que tenemos tanta información, tenemos tantos fotógrafos y tenemos que relacionar estas fotografías de una manera más intertextual, viendo la relación que existe entre una fotografía y una fotografía anterior o una fotografía posterior. Entonces, para hacer este análisis de la fotografía, pues nos tenemos que fijar en diferentes elementos. Entonces ya mencionaron que el primer elemento importante sería el elemento de ver la parte contextual, la parte histórica de cuándo se tomó la fotografía y cuál era ese contexto que estaba en el momento en que se toma esa fotografía, ¿no? Entonces es diferente ver una fotografía de 2020, a ver una fotografía del 2000, a ver una fotografía de los 80. Entonces cada diferente fotografía muchas veces tendría relación con ese contexto de producción en el cual se produce la fotografía, ¿no? Entonces es muy importante ubicar ese contexto en el cual se produce la fotografía. Ese sería el segundo elemento, ¿no? Ubicar la fotografía. ¿Quién es el autor? ¿En qué año se hizo? ¿Cuál es el título de la fotografía? A lo mejor si tiene algún subtítulo. Y también muchas veces cuando tú vas a una exposición, aparte de decirte autor, año y título, a veces te ponen si es en blanco y negro, si es a color, si tiene algún tipo de efecto, etcétera, etcétera. Entonces también todos estos datos son bastante importantes, ¿no? Y también en el caso de la fotografía habría varias metodologías para estudiar la fotografía, ¿no? Entonces puede haber una metodología más ligada al arte, más ligada a la semiótica, más ligada al psicoanálisis, más ver la parte social, más ver la parte política. Y también una manera de ver la fotografía, pues también sería relacionando la fotografía con los estudios de género. Cuando yo relaciono a la fotografía con los estudios de género, pues yo me tengo que dar más cuenta cómo se está representando a las mujeres, cómo se está representando a los niños, cómo se está representando a los hombres, o cómo se está representando a otros personajes de la, este, de la comunidad LGTB. Entonces se me hizo como muy interesante que el equipo haya propuesto ver la fotografía de Zapata de Fabián Chávez, porque también podemos analizar la fotografía de Fabián Chávez desde el punto de vista de los elementos que estamos viendo, de estos elementos que nos mencionaron los compañeros, ¿no? Entonces, en base a este modelo, ahorita estuve contando todos los elementos, tendrían que buscar y analizar una fotografía en base a estos 20 elementos, ¿no? Muchos de estos elementos pues ya los conocen porque los hemos estado viendo en la clase. Entonces como pose, gesto, mirada, si el personaje está fijo, si el personaje está moviendo, estos ya los vimos, ¿no? Y otros serían un poquito de sentido común, un poquito de sentido intuitivo, de solamente describir cómo es el vestuario, cómo es el maquillaje, cómo es el peinado.
Y otros elementos morfológicos, que ya sería más la parte técnica de la fotografía, que tienen que ver con el plano, que tienen que ver con la perspectiva, tienen que ver con el foco, tienen que ver con la angulación, ¿no? Y otros elementos que también nos mencionan los teóricos de la fotografía es lo que tiene que ver con el espacio, ¿no? ¿En qué lugar está esa fotografía, ¿no? Entonces, esa fotografía puede estar, ser de los 80s, ser de hace 2 días, o ser una fotografía de hace 50 años, ¿no? Entonces tenemos que ver el lugar, no solamente el lugar en cuanto a qué año se tomó, sino muchas veces el lugar, ¿no? Es la ciudad, es el campo, es un salón, es una iglesia, es un comedor, es un baño. Hay fotógrafos que toman fotografías en el baño. Y qué espacio, qué lugar está ocurriendo. Luego los objetos, y luego muchas veces también habría determinados espacios simbólicos. Estos espacios simbólicos pues tendrían que ver con algo metafórico, con algo más simbólico, cuando muchas veces tiene que ver más con el pensamiento, con lo surrealista, con los sueños, ¿no? Ahí podría haber diferentes tipos de espacios simbólicos, ¿no? Y el último elemento que nos mencionaron los compañeros es ya relacionarlo con lo social, ¿no? ¿De qué factores sociales me está hablando esa fotografía? Y las relaciones intertextuales. Entonces muchas veces en una fotografía se puede relacionar con la pintura, se puede relacionar con otra fotografía, se puede relacionar con la historia, se puede relacionar con el arte, se puede relacionar con la pintura. Y creo que el punto que también para mí era como muy importante era la parte del género, ¿no? Cómo se representan a los hombres, cómo se representan a las mujeres, cómo se representan a las diferentes identidades, ¿no? Ahí tendríamos que ver los cuerpos y tendríamos que ver si está con conformidad con esa identidad, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación se representan ciertos estereotipos de las mujeres, se representan ciertos estereotipos de los hombres, y muchas veces estos estereotipos se están repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como en el caso del cine, creo que Marga López era el estereotipo más grande, el estereotipo más básico de la mujer sufrida, ¿no? O Pedro Infante era el estereotipo del personaje machista. Entonces hay diferentes estereotipos, y estos estereotipos pues, van a aparecer en la publicidad, van a aparecer en la televisión, van a aparecer en los memes, aparecen en los TikToks, estos estereotipos de hombre, de mujer, y de las otras identidades, ¿no? Creo que muchos de estos estereotipos a veces están más cercanos a la realidad, a veces son completamente estereotipos, ¿no? Si nosotros vemos cómo se representan a los gays hace 10 o 15 años, pues vamos a ver que completamente caen en el estereotipo, no sé, en cuanto a su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de expresarse, y cada vez se trata de mostrar más estereotipos, cada vez que sean más, que no exista, y que cada vez sean más cercanos a la realidad, ¿no? Entonces serían los 20 elementos que se mencionan en la lectura, y serían los 20 elementos para hacer el trabajo final. Y aparte de los 20 elementos sería hacer una conclusión, ya que viendo todos estos diferentes elementos, los elementos espaciales, los elementos intertextuales, los elementos del espacio, viendo estos elementos, hacer una conclusión acerca de la fotografía, ¿no? Entonces, este sería para enero. Entonces, pero mientras vayan pensando en qué fotografía quieren analizar, ¿no? Entonces, pues gracias al equipo por habernos hecho esta síntesis, y por recordarnos cuáles son estos 20 elementos que tenemos que utilizar en este caso para hacer el trabajo final, ¿no? ¿no? Porque, por ejemplo, como dijo Laura Sapsey, em, ella, y respecto a estos estudios de género, comenta que los medios audiovisuales y la fotografía en la modernidad pues han reforzado la identidad de género, ¿no? Y realmente lo que es como la síntesis de lo que dijeron estos tres autores, pues es que la fotografía busca salir de la explotación de las imágenes masculinas y femeninas recurriendo a la cultura no binaria, o sea, algo fuera de las características sociales referidas a lo masculino y a lo femenino. Es por eso que, aunque es una fotografía pues sencilla y no acostumbrada a lo que estamos acostumbrados a ver como algo que significa rebeldía, pues sin embargo lo es, ¿no? Es esa fotografía un trabajo desafiante y que también representa pues lo que es la construcción y la identidad de género. Sí.
Muchísimas gracias, Melanie, por recordarnos todos esos aspectos que son muy importantes dentro del género, ¿no? Entonces, se puede ver a la fotografía en todos esos aspectos que tienen que ver más con lo plástico, en estos aspectos que tienen que ver más con lo técnico, pero una dimensión también de la fotografía podría ser esta, que es la dimensión de género. Bueno, para